Bueno, ¿qué tal? Continuando un poquito con el ciclo de clases, vamos a hablar un poquito ya habíamos hablado de la situación de España a finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, en cuanto a lo económico y de cómo eso había repercutido en la política que la corona española va a aplicar a las colonias, a sus colonias americanas. También habíamos dicho que esta política tan restrictiva que España se ve en la necesidad de imponer a las colonias debido a su falta de industrialización y entonces a la necesidad que tenían los españoles de hacerse con las riquezas de América para poder proveerse de los productos industriales que ellos no eran capaces de producir, como todo esto había generado un sistema tan cerrado que en lo que era la colonia, especialmente en las ciudades portuarias, donde había personas autorizadas para comerciar legalmente con España, muchas de estas personas que contaban con los permisos del rey para el comercio legal, se habían volcado al comercio ilegal, es decir, al contrabando con otros países, con países como Inglaterra y Francia, pero especialmente Inglaterra. Esto había generado que este grupo se convirtiese en una suerte de clase dominante dentro de la colonia, pero que tenía el inconveniente, o sea, eran el grupo importante de la población, eran los que eran respetados por el resto de la colonia y su opinión resultaba importante porque habían logrado un lugar social dominante, gracias a las riquezas, entre otras cosas, que habían acumulado por medio del contrabando. Además habían hecho unas grandes o muy buenas relaciones comerciales con los que en ese momento eran los principales productores del mundo, que era Inglaterra. Bien, decía que este grupo, debido, entre otras cosas, también a las restricciones que establecía la corona española con respecto a las posibilidades que tenían los criollos de participar del gobierno de las colonias, se veían disminuidos, se veían despreciados, y eso les generaba como mucha desconfianza, mucho odio con respecto a los españoles los españoles nacidos en la península ibérica, nacidos en España, que habían sido designados para algún cargo político por el rey y que venían desde España a hacerse cargo de manejar a la colonia. Había ahí como una disputa permanente, muy fuerte, una circunstancia donde se encontraban como adversarios los españoles nacidos en España con los criollos. Los criollos se sentían oprimidos por los españoles hasta cierto punto, o por lo menos disminuidos, que no se les permitía el acceso a atender cuestiones que ellos consideraban tenían derecho a poder participar. En medio de toda esa situación nos encontramos con que España estaba atravesando también una crisis política muy importante. Esa crisis política tenía que ver con la sucesión monárquica, es decir, con el rey y su hijo. El rey Carlos IV, ya hacía un tiempo reinaba en España, había quedado atrapado, podríamos decir, entre las dos grandes potencias que en aquel momento se estaban enfrentando en el mundo, que eran Francia e Inglaterra. Napoleón Bonaparte gobernaba en Francia y había tenido una política expansionista donde hacía la guerra y conquistaba a otros países europeos, y de la vereda de enfrente del imperio napoleónico se encontraba el imperio inglés. Hablo de dos imperios, ¿por qué? Porque Napoleón tenía un imperio territorial dentro de lo que era el continente europeo, es decir, que él tenía prácticamente todo el poder en Europa y lo que no tenía lo estaba buscando obtener a través de las campañas militares, y era muy fuerte en ese aspecto. No había sido
vencido hasta ese momento en batallas. Mientras que Inglaterra lo que conservaba era un altísimo poder, pero en los mares. Inglaterra siempre fue una potencia comerciante, navegante, productora, en la piratería también. Así que ahí había como una disputa entre dos gigantes en los cuales España queda en el medio. ¿Por qué queda en el medio España? Porque tanto unos como otros consideraban que las colonias, los productos, los minerales preciosos que venían de las colonias españolas en América eran algo fundamental, que quien los pudiera, cualquiera de esos dos grandes imperios que los pudiera controlar, que se pudiera hacer con las colonias españolas en América, iba de alguna manera a lograr una ventaja que le iba a permitir dominar al otro imperio, es decir, ganar la guerra. Las dos potencias intentaron hacerse con las colonias españolas en América de una u otra manera. Lo que vamos a ver por un lado, ¿sí?, va a ser lo que van a hacer los ingleses, ¿sí? Los ingleses, viendo el estado de situación que había en España con la debilidad de la monarquía, que eso después lo vamos a tratar más en detalle, y cómo eso podía favorecer los intereses de Napoleón Bonaparte, es decir, de Francia, empiezan a establecer algunos proyectos para tratar de ser ellos, aprovechando la debilidad de España, los que se queden con las colonias y la producción de las colonias españolas en América. Entonces van a organizar una serie de expediciones militares a diferentes colonias, a diferentes puntos centrales de la administración colonial española en América, tratando de conquistar esas cabezas de colonia, esas cabezas de virreinato. Entre esas cabezas de virreinato que van a ser atacadas va a estar Buenos Aires. Buenos Aires en ese momento era quien concentraba toda la plata que salía de las minas de plata del Potosí. El Potosí quedaba en la provincia del Alto Perú, el territorio que hoy es el país de Bolivia. Ese territorio pertenecía al Virreinato del Río de la Plata, y todo lo que se minaba, todo lo que se extraía de las minas de plata de Potosí se trasladaba en carretas hasta Buenos Aires, y en Buenos Aires se subía a los barcos y se enviaba a España. Así que, el tesoro en plata del virreinato, el tesoro en plata de las extracciones que había del Potosí, se guardaba en la ciudad de Buenos Aires, en el fuerte de la ciudad de Buenos Aires. Bien, con lo cual Buenos Aires era, por un lado, por ser la capital del virreinato, y por el otro lado, por tener la plata del Potosí, era un destino como muy apetecible para los conquistadores. Así que entre todas estas expediciones militares que los ingleses van a enviar a Latinoamérica o a la América española, va a haber dos, con un año de diferencia aproximadamente entre una y la otra, una en 1806, la otra en 1807, dos intentos de invasiones o dos invasiones que se van a dar en Buenos Aires, en el Río de la Plata en general. A estos episodios los historiadores en la Argentina les dan a conocer con el nombre de invasiones inglesas. El detalle de lo que pasó en las invasiones inglesas lo tienen en los libros. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que en la primera invasión, el virrey, que era la figura que por un lado generaba bastante odio porque era designado por el rey de España en España, siempre era un español, nunca podía ser un criollo, era designado por el rey de España y enviado al virreinato para gobernar. No, primero que despreciaba a los criollos, a las personas que habitaban en la colonia, como si fuesen ciudadanos de segunda, y por otro lado, cuidaba los intereses de quien lo había designado, ¿sí? O sea, cuidaba los intereses económicos de España, no gobernaba pensando en el bienestar de la colonia, no gobernaba pensando en el bienestar del virreinato del Río de la Plata,
gobernaba pensando en el bienestar de España, ¿sí? En ese sentido, entonces, decía, el virrey ya tenía como una mala imagen, ya de movida, digamos. Había como cierto reparo contra el virrey por esta situación de que estaba impuesto, de que en realidad se preocupaba más por el bienestar de los españoles que de los americanos. A eso hay que sumarle lo que pasó en la primera invasión, la de 1806. ¿Qué es lo que pasa en la invasión de 1806? El virrey, cuando ve venir a los ingleses, a los barcos ingleses, en lugar de dar órdenes de defender el fuerte de la ciudad de Buenos Aires, da órdenes a los soldados de que carguen el tesoro en una carreta junto con la familia del virrey y el virrey y huyan de Buenos Aires hacia Luján, buscando proteger, en teoría proteger, la riqueza del virreinato, proteger el tesoro que supuestamente le pertenecía al rey de España. Pero dejando completamente indefensa y a la buena de Dios a toda la población de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires. Así es que durante la primera invasión inglesa los ingleses entran como Don Pancho por la casa, ¿sí? Prácticamente sin ningún tipo de resistencia y ocupan la ciudad. Cuando se enteran de que el virrey huyó con los caudales, envían unos soldados a perseguirlo, lo atrapan a mitad de camino, se quedan con el tesoro y lo suben rápidamente a un barco y lo envían a Inglaterra. Bien. Esta situación, imagínense que ya los criollos que vivían en Buenos Aires no le tenían ningún afecto al virrey por todo esto que yo ya venía contando. A esto súmenle que el que es la autoridad, el que es el gobernante, el que se supone que los tiene que defender, que tiene los ejércitos, que tiene que mínimamente proteger a la población, los deja a su suerte y se las toma, ¿sí? Eso obviamente generó mucha bronca en la población y se dieron cuenta de esto o empezaron a pensar, bueno, acá cómo es la cosa, porque nosotros trabajamos todo para los españoles, les damos todos los beneficios, todo nuestro trabajo va a parar a las arcas del rey y cuando nos tienen que defender, ¿qué hacen? Nos largan a la buena de Dios y se van, ¿no? Ahí hay como que se rompe del todo la relación entre la colonia y la metrópoli, ¿sí? O sea, como que ya no estaban muy contentos con el tema que les impusieran las autoridades, pero ahora encima los dejan morir al sol sin darle ningún tipo de ayuda ni defensa, entonces peor todavía la relación, la imagen que van a tener. Se dan cuenta que al rey de España y a los españoles poco y nada le importa a la gente del virreinato, sino que lo único que quieren son las riquezas. Bueno, al llegar la noticia de que Buenos Aires ha caído en manos inglesas a Montevideo, Santiago de Liniers, que era un militar de carrera, de familia de origen francés, que hacía tiempo habitaba en la colonia, empieza a organizar un ejército, una fuerza armada, para ir a liberar Buenos Aires. Entonces, bueno, inicia su campaña a medida que va haciendo el trayecto con las tropas desde Montevideo hacia Buenos Aires, va reclutando por el camino más soldados. Y cuando llega a Buenos Aires se enfrenta con los ingleses y logra expulsarlos y recuperar la ciudad. Cuando Liniers recupera la ciudad, lo primero que hace, a pedido también de los ciudadanos, es hacerle un juicio al virrey, el virrey Sobremonte, que era el que se había escapado. Bueno, lo declaran cobarde y una serie de barbaridades más, y lo destituyen, es decir, lo sacan como virrey, le anulan lo despiden, lo echan, dicen no sos más virrey. Toman esa decisión sin consultar al rey de España. Esto ya es algo inédito, nunca había pasado.
Para todo había que consultar al rey de España. ¿Cómo iban a sacar los criollos que eran de segunda o de tercera categoría de ciudadanos porque se les ocurrió? Ellos iban a echar a un virrey. Sin embargo, lo hicieron. No solo lo hicieron, sino que al poco tiempo llegó la confirmación de parte de España de que aceptaban que se haya sacado, aceptaban y aprobaban que se haya sacado a Sobremonte del cargo, y habían nombrado a Liniers como virrey provisorio. Bueno, la corte española, al poco tiempo o sea, cuando llega la noticia, y piensen los tiempos entre que viaja la noticia hasta España, en España lo estudian y vuelve la resolución, pero la cuestión es que deciden confirmar el cargo de Liniers. Liniers había sido virrey provisorio, bueno, terminan confirmándolo como virrey definitivo, hasta que al rey se le ocurra nombrar a otro virrey y reemplazarlo. Pero por ahora el virrey había sido y había quedado, o el virreinato había quedado en manos de Liniers. Liniers sabía, presentía, presumía que las invasiones inglesas no iban a terminar ahí en un solo intento. Entonces, lo que hizo fue preparar una defensa de la ciudad. Hay que entender que en esta época los soldados profesionales, los soldados de carrera que había en los territorios americanos eran relativamente pocos en relación al tamaño del territorio que debían proteger. Esto también facilitaba a una fuerza armada extranjera, como por ejemplo la de los ingleses, lograr una conquista, porque había pocos efectivos, había pocos soldados de carrera profesionales. Entonces, ¿qué es lo que hace Liniers? Al darse cuenta de esta situación, decide formar milicias de ciudadanos. ¿Qué es esto de las milicias de ciudadanos? Agarra gente común que se presenta como voluntaria, le da armas, les hace un curso como básico de cómo utilizarlas, los forma en regimientos, les establece una disciplina militar. Es decir, los convierte en soldados, por supuesto, no con el nivel de profesionalidad de un soldado de carrera, pero con lo suficiente como para ayudar y ser importantes en una futura defensa de la ciudad, que es básicamente lo que Liniers esperaba que iba a suceder, ya que sabía que pronto iban a volver los ingleses. Bueno, en 1807 viene otra expedición inglesa que primero desembarca en Montevideo y toma la plaza fuerte, toma el fuerte de Montevideo, y después sale para Buenos Aires. Al llegarle las noticias a Liniers de que vienen para Buenos Aires, Liniers organiza toda la defensa bloqueando todos los accesos de la ciudad excepto uno. O sea, les deja, se imagina que no los va a poder frenar para que desembarquen, ¿sí? No va a poder evitar que se bajen de los barcos los soldados ingleses. Entonces lo que hace es cierra todas las posibilidades de entrar a la ciudad excepto por un solo lugar, una sola gran calle central, digamos. ¿Qué es lo que hace con eso Liniers? Es una táctica en la cual la superioridad numérica queda anulada. ¿Por qué? Porque si vos estableces un espacio en el cual se puede combatir donde, por ejemplo, entran solamente 4 personas al mismo tiempo, 4 soldados uno al lado del otro, por más que vos tengas 3.000 soldados y el otro tenga 200, no importa porque vos vas peleándote de a 4. Por más que tengas 3.000, son 4, después 4, después 4, después 4. ¿Sí? O sea, no se puede aprovechar tácticamente la superioridad numérica. Tener más soldados no te sirve de nada. Bueno, eso es lo que organiza Liniers. Y lo organiza en base a las milicias de ciudadanos. Pone barricadas, es decir, cierres, tiran carretas, tiran costales de harina, tiran todas porquerías para bloquear la calle y ponen gente de las milicias ciudadanas a defender esas posiciones. Bueno, de esa manera, con la ayuda de las milicias ciudadanas y en esa misma calle principal ya la ciudadanía misma, que la gente que le tiraba, se subía a las terrazas de las casas y les tiraba agua hirviendo a los soldados ingleses, y bueno, y ayudaban con todo lo que podían. Bueno, con esa táctica logra impedir la invasión, les gana la batalla a los ingleses y los ingleses se retiran. ¿Sí? Acá la segunda parte. ¿Sí? Las invasiones inglesas le dan al pueblo de la ciudad de Buenos Aires, a los criollos de la ciudad de Buenos Aires, le dan el darse cuenta, el conocimiento
de que son capaces de pelear y vencer a una fuerza militar europea. Esto es fundamental, porque hasta ese momento las fuerzas militares europeas se consideraban que eran imbatibles, no se las podía vencer, estaban entrenados, tenían buenas armas y nada, acá éramos 4 gatos locos que no sabíamos nada de la guerra, nadie se le ocurría que era posible enfrentarse a una potencia europea y ganar. Bueno, resulta que de esta manera y en las invasiones inglesas se demuestra que el pueblo de Buenos Aires, organizándose, había podido expulsar no a cualquier potencia europea, sino a la mayor potencia europea de ese momento, ¿sí? Inglaterra y Francia eran las dos más fuertes, así que a una de las dos más fuertes. Y empieza a crearse esta idea de, bueno, si podemos pelear contra los ingleses y ganar, mucho más fácilmente vamos a pelear y ganarle a los españoles. Y si los españoles, cuando viene una invasión extranjera, no nos defienden, sino que se escapan con el dinero y nos dejan a la buena de Dios, ¿para qué los queremos? Acá estamos siendo explotados por los españoles que no nos van a proteger. Y resulta que nosotros por nosotros mismos sí nos podemos proteger. Entonces, ¿para qué necesitamos a los españoles? Esa es la idea que empieza a surgir y a partir de estos episodios es que empieza a haber reuniones secretas de algunas personas importantes dentro de la colonia que empiezan a organizar una posible revolución, una posible separación de España. En ese sentido es importante las invasiones inglesas.